Tengan buen día, que el Señor nos continúe bendiciendo. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por sus bendiciones que son nuevas cada día. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, y nos vamos a estar ubicando en el Salmo 85. Salmo 85. Amén. 85. Sí, el Salmo 85. Gloria a Dios. Y vamos a estar leyendo 9 versículos. Amén. Versículo 1 hasta el 9. Salmo 85. Gloria a Dios. Doy la bienvenida a todos y que la gracia de Dios abunde en nuestros corazones en el día de hoy. Leo la palabra con la bendición de nuestro Dios. Dice, versículo 1, Salmo 85. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. Y aquí parece que cambia la lectura porque dice, restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Estarás enojado contra nosotros para siempre. Extenderás tu ira de generación en generación. No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Amén. Señor bueno, Dios maravilloso, Padre eterno, agradecemos por tu palabra que es viva y es eficaz y que la necesitamos, Señor, para vivir en esta tierra. Necesitamos tu palabra para que nosotros podamos aprender todo aquello que te agrada y todo aquello que te desagrada para no hacerlo. Pues Dios, ministra a nuestras vidas a través de tu palabra. Enséñanos en este día, Señor, porque todos tenemos necesidad de ti. Gracias, buen Dios. Amén. Pueden tomar asiento. Amén. Gloria a Dios. El tema de la enseñanza, revíveme, Señor. ¿Sí lo cantó? Revíveme, Señor. El versículo 6 dice, haciendo una pregunta del salmista, ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? El salmista le pregunta al Señor, Señor, ¿volverás a darnos vida? Si tú nos das vida, nos regocijaremos en ti. Y el tema, revíveme, Señor. Amén. Cuando usted y yo vamos a la palabra, nos encontramos el libro de Romanos y un versículo que todos conocen, el 3:23 y el 6:23 de Romanos. El 3:23 dice, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. ¿Usted lo conoce? El 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, para aquellos que no están en Cristo Jesús, no tienen vida eterna. Aunque usted los ve caminando y haciendo cosas en la vida, acá en la tierra. Pero cuando vamos a través de la palabra, llegamos al libro de al libro de Efesios, capítulo 2, dice en Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Está hablando de la condición del hombre antes de conocer a Jesucristo. Dice que todos aquellos que no tienen a Cristo Jesús están muertos en delitos y pecados.
reconociendo que la palabra muerte significa separación, las personas que no tienen a Jesucristo están separados de Dios en la comunión. No hay una comunión entre Dios y el pecador, pero sí hay una comunión entre Dios y los redimidos por Jesucristo. Y dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme a lo que quiere el príncipe de la potestad del aire. O sea, siguiendo lo que quiere el enemigo que nosotros hagamos. Nosotros vivimos ese tiempo allá en el pecado, vivimos en el mundo, pero dice Efesios, dice, Él os dio vida. Dios nos sacó de aquel lugar de muerte y nos da vida. Con esta nueva vida que usted y yo tenemos en Cristo, parece que suceden cosas que usted en algún momento, que yo en algún momento pienso, Señor, ¿qué está pasando? No siento la vida que tú me das. No siento el gozo de la salvación. No siento ese gozo de ser tu hijo. De hecho, el salmista, que es el que escribe estas palabras, no es un pecador del mundo, sino que es un hijo de Dios que está escribiendo, revíveme, Señor. O sea, dice, no volverás a darnos vida para regocijarnos en ti. Ahora, decíamos, Él nos dio vida. Primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es importante agarrarnos de esta palabra. Para aquellos que tienen al Hijo de Dios, Dios dice a través de su palabra, ustedes tienen vida. Pero los que no tienen al Hijo de Dios no tienen vida, y si no tienen vida, ¿qué tienen? Tienen muerte, tienen separación. Y mientras sigan en esa condición, van a estar separados de Dios. Y si mueren en esa condición, irán a una separación eterna. O sea, una condenación eterna. Entonces, los que tienen al Hijo de Dios, ¿usted tiene al Hijo de Dios? Amén, yo tengo al Hijo de Dios. ¿Usted tiene al Hijo de Dios? Sí lo tiene. Porque si ya usted creyó en Jesucristo, tiene el Hijo de Dios. Tenemos a Jesucristo. Y Juan dice que Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, el versículo que todo aquel que se dice cristiano conoce de memoria. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Amén. Mas tenga vida eterna. ¿Usted ya creyó en Jesús? Yo he creído en Jesús. Entonces el Señor dice, te doy vida eterna. Has recibido vida eterna. Al tener a Jesucristo, nosotros recibimos vida eterna. Pero ¿qué hacemos para tener a Jesucristo en nuestro corazón? Necesitamos creer en Él. Ya usted lo hizo, yo lo hice. Al creer en el Hijo, tenemos al Hijo. Al tener el Hijo, tenemos la vida. Al tener la vida, reafirmamos lo que dice la palabra. Él nos ha dado vida eterna. Ahora bien, cuando llegamos a este Salmo 85 y comenzamos a leer ese versículo 6, el salmista, que es un hijo de Dios, le dice, Señor, ¿no volverás a darnos vida? Y usted dirá, ¿pero qué está pasando? Se murió el salmista, cayó en pecado. ¿Qué problema tiene el salmista? ¿Qué problema tiene el pueblo? Que el salmista escribe, Señor, ¿no volverás a darnos vida? ¿Qué ha pasado conmigo, Señor? ¿Qué está pasando con el pueblo? ¿Qué hemos hecho? Y cuando leemos nosotros, por ejemplo, en 1 Juan 5:11, dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado, la vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Usted y yo ya tenemos la vida eterna, y la vida eterna está en nosotros. Y dice el Señor en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos.
Si usted y yo estamos en Cristo, el Señor nos dice, regocíjate en el Señor. Y el salmista escribió en el Salmo 122, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pregunto, no alce la mano. ¿Quién vino obligado hoy? ¿Quién se enojó cuando le dijeron, mañana vas a ir al culto? Ah, que no quiero. Sí quiere. A veces mi nieta le digo, este domingo, quiero que te levantes temprano porque vamos al culto. No quiero ir. Le digo, sí quiere. ¿Y cómo sabes tú? Porque yo soy el que sé. Y le digo, yo soy el que sé que tú quieres. Y alguien tal vez vino hoy porque le dijeron, yo quiero que vayas conmigo a la iglesia. Pero tal vez no sintió alegría. ¿Y sabe por qué dejamos de sentir alegría cuando alguien nos invita a la iglesia? Porque hay algo que está muriendo en nosotros. Hay algo en nosotros que está menguando. Hay algo en nosotros que teníamos una llama y nos alegrábamos de ir a la iglesia, pero esa llama se ha ido extinguiendo. Parece que el gas se está terminando, parece que el combustible se está acabando y esa llama se está poniendo bajita. Y cuando el pastor me llama y me dice, hermano, te espero el domingo allá en la iglesia, sabe que nos vamos a gozar y alegrar con Cristo. Ay, Señor, le digo al pastor, pero tenía que decirme a mí, ¿por qué no llamó a fulano? ¿Por qué no llamó a Mengano? Me llamó a mí. Que sabe el pastor que este fin de semana, como estamos ahí de feriado, yo quería irme para la playa. Entonces muchos no se alegran cuando le dicen, vamos a la casa de Dios. Vamos al lugar donde nos reunimos para adorar, para alabar y glorificar a nuestro Señor y Salvador. Pero muchos sí se alegran cuando le dicen, mira, el domingo tenemos una parrillada, pero es a las 7 de la mañana que vamos a estar allá. Hermano, y esa persona se levanta a las 5 y antes de las 7 está en el lugar de la parrillada. Pero díganle a los hermanos, hermano, a las 9 es el culto. A punta de 9:20, 9:25 estamos llegando. Porque es el culto. Pero para la actividad que es fuera de la iglesia, la actividad familiar, la actividad del parque, la actividad allá en el mercado, la actividad X, Y, Z, sí tenemos tiempo y disposición. Pero ¿saben por qué está pasando esto? Porque el salmista reconoció, hay algo que está fallando en el pueblo, hay algo que está fallando en mí, y siento que la llama del fuego del Espíritu que debería estar avivada en mi corazón se está apagando. Y algunos ya la tienen totalmente apagada. Y otros no se conformaron con apagarla, sino que apagaron la llama, crearon una zanja ahí donde la llama sale y le echaron 12 cubetas de agua para asegurarse que la llama no encienda. Pero el Señor hoy nos quiere llamar a reflexión. Hoy el Señor nos dice, necesitamos meditar en estas palabras. Revíveme. Señor, volveré a sentir el gozo de ser un cristiano. Volveré a sentir el gozo de la salvación. ¿Sabe que cuando comencé en el Evangelio, me reconcilio con el Señor a la edad de 19 años, yo sentí el gozo de la salvación? Y no hablo de ese gozo de que, ay, me reconcilié con Dios. No, el gozo de poder decirle a otras personas acerca de Jesucristo. ¿Quiere usted tener una señal de que tiene gozo de su salvación? Usted no se queda callado con ese gozo. Usted lo comparte con un hermano, con un amigo, con un vecino, con la persona que se sienta a su lado. No tiene vergüenza. ¿Quiere saber si su gozo de la salvación está apagado, tiene la llama bajita? Siéntese al lado de cualquiera que le esté hablando que necesita de Dios y usted va a quedar con su boca totalmente cerrada y no va a decir nada. Y alguien le quiere hacer algún comentario acerca, no, sí, tengo una hija enferma, y unos evangélicos vinieron por ahí a orar, y usted se queda callado. Si usted se queda callado, es porque ese gozo de la salvación, la llama está casi apagándose, casi extinguiéndose. Mis amados, en el Salmo 119 aparece 3 veces la frase que dice, vivifícame, vivifícame. Dame vida otra vez, Señor.
Y el salmista, en el mismo Salmo 119, versículo 25, dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. El salmista le dice: Señor, tengo angustia, tengo problemas, tengo dificultades, tengo situaciones, pero me siento que ya no puedo. Pero reconozco, escuchen, porque tal vez aquí es donde está el detalle. Reconozco que necesito tu palabra. Usted y yo, en medio de la angustia, en medio de la dificultad, en medio del momento difícil, reconocemos que necesitamos algo de la palabra para poder sobrellevar, para poder levantarnos, para poder resistir, para poder soportar. ¿Saben qué, mis amados? Busque una persona que la novia le dijo: hasta hoy. Y esa persona cristiana, no mundana, un cristiano, que la novia le haya dicho hasta hoy, o una novia que el novio lo diga hasta hoy. Y esa persona, te aseguro que tal vez llora, se angustia, le dice: Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Pero no va a la palabra: Señor, háblame por tu palabra, fortaléceme con tu palabra. Necesito que tu palabra me ayude en este momento. Viví un momento de angustia en mi vida de matrimonio. ¿Y saben qué? El error grande que cometemos los hijos de Dios: no vamos a la palabra. No vamos a la palabra. Y el Señor dice: vivifícame, dice el salmista así. Pero dice que Él necesita la palabra. Dice en el Salmo 119, 25, Él dice: abatida hasta el polvo está mi alma. Dice: pero vivifícame según tu palabra. O sea, yo me voy a meter en tu palabra, y algo de tu palabra va a trabajar en mi corazón, que me va a ayudar a superar este momento. Amados, escuche y preste atención, porque es que nosotros a veces no entendemos que caemos en estado de muerte porque no buscamos la vida en la palabra. Y es el Señor quien nos inquieta esta mañana y nos dice: estás pasando por ese lugar que se llama desierto, donde no sabes qué será de ti, y estás angustiado. Apóyate en mi palabra, dice el Señor. Busca mi palabra, lee mi palabra, come mi palabra, digiere mi palabra, medita en mi palabra. Porque si nos agarramos y comenzamos a alimentarnos de esa palabra, hacer como hacen las vacas. Usted y yo tenemos un solo estómago, pero imaginemos que tenemos 4 estómagos espirituales como las vacas. Y usted come palabra y haga como las vacas que se echan y saca otra vez, que ellos lo vuelven de un estómago otra vez y empiezan a masticar y a masticar. O sea, comience a meditar en la palabra, porque la palabra nos va a ayudar a salir del momento difícil. La palabra va a abrir la luz al final del camino. ¿Cuántas personas dicen: ay, yo tuve un dolor tan fuerte, un momento de angustia, de desesperación, casi vi la luz al final del túnel, o sea, casi me muero? Pero se acordaron de la palabra. Hermano, si usted y yo no nos alimentamos con la palabra, llegarán los momentos difíciles, pero usted no tendrá ese apoyo espiritual que le va a fortalecer. Es solo con la palabra que usted y yo salimos adelante. Mi papá padeció de cáncer, y un cáncer terminal, prácticamente los últimos 2 años de su vida. Mis amados, todos los días hacíamos culto en la casa. Así fuésemos para la iglesia, en la casa, como mi papá estaba ahí estamos todos los días, con la palabra. Y papá caminó hasta una semana antes de morir. Y los médicos decían que no podía caminar porque el cáncer de él ya le había comido los huesos. Y papá movía los brazos y agarraba un tobo y me regaba las matas. Y los médicos decían que no podía agarrar un tobo nada de peso que pesara más de 1 kilo. Y el tobo de agua lleno. Y papá iba y regaba las matas. Y los médicos no entendían por qué no se le desprendía el brazo. Y en los exámenes decían que su brazo tenía que desprenderse y que él tenía que cargar el brazo así, colgando, pero que ese brazo ya se lo había comido el cáncer, la parte de acá. Pero Dios lo tuvo ahí con vida. Y no fueron los tratamientos médicos,
fue el poder de Dios glorificado en mi papá. Porque los médicos no explicaban por qué él caminaba, por qué él movía sus brazos, por qué estaba como una persona sana. Y con un cuadro clínico que decía, tiene una metástasis total en todos sus huesos. Y gloria a Dios, porque el único tratamiento que sí fuimos fieles nosotros como hijos fue que todos los días alimentamos a papá con la palabra, con la palabra. Y papá antes de morir simplemente alzaba el brazo así, se reventó el pulmón y se veía que el aire pasaba a la barriga, ya la respiración no se ve, pero papá sí, agarrado del Señor. Y así partió mi papá. Pero ¿sabe qué? En ese momento que él parte, todos estábamos orando, todos estábamos cantando para Dios y ya habíamos ministrado la palabra. Hermano, usted y yo no sabemos cuánto poder tiene la palabra. Pero vayamos a lo que dice el salmista, porque el mismo Salmo 119, el versículo 88 dice, vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los dichos de tu boca. ¿Y sabe qué significa guardar los dichos de la boca de Dios? Significa memorizar, atesorar y obedecer la palabra. Memorizar, atesorar y obedecer la palabra. ¿Será que nos preocupamos por memorizar, por atesorar la palabra como algo que necesita nuestro corazón? Y más, ¿será que usted y yo nos preocupamos por obedecer la palabra? Y el salmista decía así, vivifícame conforme a tu palabra, yo voy a guardar los dichos de tu boca. O sea, voy a seguir memorizando tu palabra. Porque si usted y yo memorizamos la palabra, ella se vuelve lámpara a nuestros pies. Y cada vez que vamos caminando y el camino se tuerce, la palabra alumbra y dice, yo soy lumbrera en tu camino, no es por allá, es por acá. Cuando usted y yo atesoramos y guardamos la palabra, queremos pecar porque la carne lo anhela, pero la palabra se impone y nos saca de esos lugares que nosotros hemos torcido el camino y nos vuelve a la senda de la vida. Pero es solamente, mis hermanos, alimentándonos y guardando la palabra de Dios. El mismo Salmo 119, el versículo 107, dice, afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Otra vez el salmista reconociendo. Es que para vivificarnos, en los tres versículos que leí, él dice, necesito la palabra. Necesito la palabra. ¿Usted necesita la palabra de Dios? Reconoce una necesidad en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, la palabra de Dios. ¿Sabe qué? A veces pensamos que la palabra solamente alimenta nuestro espíritu y que la palabra solamente llega a nuestra alma, pero la palabra va más allá. Mientras más alimente su espíritu y mientras más alimentemos nuestra alma con la palabra, este cuerpo físico también va a ser afectado de una manera positiva por la palabra de Dios. Pero es que menospreciamos este gran tesoro que Dios nos ha dejado, su palabra. Y volviendo al tema del salmista, cuando usted y yo comenzamos a leer el Salmo, el versículo 1 y el versículo 2, en el 2 dice así, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, y aparece esa palabra que aparece más de 50 veces en los salmos, que dice Selah, S-E-L-A-H, Selah, significa medita en esto. Cada vez que usted esté leyendo y consigue esa palabra Selah, el Señor le está diciendo, medita en esto. ¿Qué quiere decirnos el Señor? Dice, es un llamado divino a detenerse, rendirse y escuchar la voz de Dios en medio del caos. Detenerse, rendirse y escuchar la voz de Dios en medio del caos. ¿Usted está exento del caos? Me mostraba José un video de una amiga, un amigo de él, que iba en la moto y ella iba muy tranquilo en su moto. Pero salió un carro, chocó la moto y la amiga salió unos cuantos metros elevada. ¿Qué pensó ella ese día? ¿Será que me va a pasar algo? ¿Iré a necesitar de Dios? Y pidieron la oración y esa joven, pues gracias a Dios, me dijo, o sea, hace poco que ya está caminando y ya está volviendo a una vida normal.
pero pasó un momento difícil. Y en este momento difícil, ¿cuánta palabra de Dios llegaría a la vida de esta persona? ¿Cuánta misericordia de Dios se extendió para ella, para su esposo? O sea, la misericordia de Dios es grande, mis hermanos. ¿Y sabe cuál es el mejor tratamiento que usted tiene para cualquier enfermedad física, emocional o espiritual? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Nos podemos fortalecer en la palabra de Dios. Y el Señor la ha dejado ahí. Pero usted y yo somos los que tomamos la decisión. ¿Tomamos esta herramienta o no la tomamos? Salmo 85, versículo 6. Leemos nuevamente. Dice: no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. ¿Sabe qué? Preste atención. Porque es un hijo de Dios pidiendo: vivifícame, dame vida. No es hermandad. Usted está descarriado. Yo no estoy descarriado. Pero al parecer, los hijos de Dios necesitan ser vivificados. Al parecer, los hijos de Dios necesitan que Dios les dé nuevamente vida. ¿Y qué está pasando con el salmista? En esta oportunidad, el salmista no está padeciendo de ninguna enfermedad física. No tiene problemas familiares con las esposas, con las concubinas, con los hijos, con las hijas. No. Tampoco lo ha traicionado algún amigo cercano o alguien que de su ejército. Su economía está floreciente. No hay ninguna necesidad material. No hay ninguna aflicción por ningún tipo de problema o dificultad que lo esté afligiendo. Sin embargo, él está diciendo: Señor, necesito que me vivifique, necesito que vuelvas a darme vida. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el salmista que le está pidiendo al Señor: vivifícame? ¿Sabe cuál es el problema del salmista? Que el salmista reconoce, entiende que su comunión con Dios no está como debería estar. En otras palabras, existe una necesidad de volver a la relación correcta con Dios, o sea, tener comunión con Dios. Vamos a detenernos acá, mis hermanos. Aquí es donde los hijos de Dios estamos fracasando ahorita como cristianos. Nuestra comunión con Dios. ¿Sabía usted que se interrumpe nuestra comunión con Dios por causa de darle rienda suelta al deseo de nuestro corazón? ¿Sabía usted que se interrumpe nuestra comunión con Dios por el pecado no arrepentido? Porque tenemos muchas veces remordimiento, pero no arrepentimiento. Porque usted, cuando tiene remordimiento, le duele haber hecho algo malo, pide perdón y va y lo hace otra vez, y vuelve a pedir perdón y lo hace de nuevo, y así parece que vivimos jugando con el pecado. ¿Sabe qué? Dice una frase así, de esa del mundo: no se puede jugar con candela sin que en algún momento la persona no se queme. El que juega con candela se quema, dice el dicho por allá. El que está jugando ahí a la candelita, en algún momento la candelita lo va a quemar. En algún momento, mis hermanos, las consecuencias del pecado nos van a alcanzar, pero el salmista dice: yo necesito que me vuelvas a dar vida, porque mi relación en comunión contigo no es la relación que nosotros tuvimos y que teníamos anteriormente. Para entender al salmista, mis hermanos, es necesario que usted y yo leamos un poquito el Salmo 51. Retrocedo una página ahí del Salmo 85, vayamos al 51, y vamos a encontrar que el salmista ha perdido la comunión con Dios. El salmista dice: ya no tengo comunión con Dios. Y dice, vamos a leerlo rápidamente: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Aquí hay remordimiento, ¿verdad? Sí, hay arrepentimiento, pero hay algo que le está remordiendo el alma. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio.
salmista sigue diciendo: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto, me has hecho comprender sabiduría. Purifícame como hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Ahora, deténgase acá. Él dice en el versículo 3, el 2 y el 3, dice: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Yo reconozco mi rebelión, mi pecado está siempre delante de mí. Purifícame con hisopo y seré más limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Ha pecado usted y ha cometido alguna falta en la cual usted dice: Señor, perdóname, me arrepiento? Y mañana, cuando está orando, Señor, me arrepiento de esto. Y una semana después: Señor, me arrepiento. Y un mes después: Señor, me arrepiento. Y pasa un año y usted todavía está pidiendo perdón por ese pecado. ¿Sabe qué dice la Biblia? Lo que pasa es que nosotros no lo entendemos. Nuestro subconsciente nos engaña, pero la palabra dice así: el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Primera de Juan, capítulo 1, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amado, cuando usted confiesa sus pecados de corazón, de verdad, y se arrepiente y se aparta inmediatamente, no una semana después, no 2 horas después, no un mes después, ni un año después, es en ese momento, Dios perdona ese pecado, lo quita y dice que Él no se va a acordar más de ese pecado. Pero ¿por qué usted y yo nos acordamos? ¿Por qué usted y yo nos acordamos y decimos: sí, Señor, todavía, Padre, me arrepiento cuando hice esto o aquello? Y usted no termina de perdonarse. El Señor nos dice hoy: ya te perdoné, perdónate tú. No me sigas recordando esto, porque ya yo te perdoné, yo lo olvidé. Y en verdad, mis hermanos, si usted se apartó de aquel pecado por el cual pidió perdón y ya lo dejó atrás, ya el Señor, en el momento que confesamos, dice: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo, nos limpia de toda maldad. Dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, eso es instantáneo, el perdón de Dios. Nosotros no nos perdonamos instantáneamente cuando hemos hecho algo que sabemos que ha sido un pecado grave. Los hijos de Dios pedimos perdón por un pecado grave hasta 1 año y más. Pero el Señor no nos llama a esto, nos llama a reconocer que Él ya nos perdonó cuando nosotros de verdad, con corazón arrepentido y convertido, hemos pedido perdón. El salmista dice: yo he pecado. Y en el Salmo 51 está expresando ese pecado. Mire cómo sigue diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Vuélveme el gozo de tu salvación. Volvamos. El salmista le está diciendo: Señor, no volverás a darnos vida. Y él dice: mi pecado ha creado una separación entre mi comunión con Dios. Su pecado y mi pecado crean separación en la comunión con Dios. Escúcheme y graben y guarden este versículo. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis el espíritu. No apaguéis el espíritu. Pero dice también la palabra en Efesios 4:30. Dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora, caigamos en el fracaso de la iglesia de este tiempo. Estamos contristando al Espíritu Santo y estamos apagando el Espíritu Santo en nosotros. Por eso es que la iglesia de este tiempo camina en el pecado y no siente que le redarguye su espíritu, mucho menos siente que le redarguye el Espíritu Santo de Dios. Amado, cuando usted y yo estamos caminando en santidad, guardándonos para el Señor, y nosotros cometemos una falta para con Dios, inmediatamente es una voz que llega fuerte, y es una voz que es como un estruendo en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y nos dice:
has pecado. Pero como usted y yo estamos caminando con Dios, hacemos como David, nos tiramos de rodillas y decimos, Señor, sí, sí es verdad. Reconozco, Señor, pequé. Y viene la palabra de Dios que vino por Natán también para usted y para mí. Y el Señor dice, y yo te he perdonado. Y yo te he perdonado. Y usted vuelve a pecar y esa voz vuelve a llegar fuerte a su corazón, fuerte a su vida. ¿Sabe qué pasa, mi hermano? Que cuando caminamos con Dios, siempre el Espíritu Santo nos va a redarguir de pecado. Pero cuando nosotros comenzamos a caminar en la carne y a practicar el pecado y a crear esta separación entre la comunión que debe existir entre Dios y nosotros, ya la voz del Espíritu se escucha así lejana. Y usted no le redarguye el Espíritu, porque los primeros días que usted comenzó a descender, el Espíritu estaba ahí fuerte y fue bajando y bajando la voz, y a medida que usted se va alejando, no es que la voz de Dios no pueda llegar allá donde usted está lejos, sí llega, pero la voz de Dios no va a llegar allá, porque es usted que se está alejando de la voz de Dios. Soy yo que me estoy alejando de la voz de Dios, soy yo que me estoy alejando de la comunión con Dios, y al alejarme de la comunión con Dios, lamentablemente caigo en un estado de muerte, caigo en un estado donde he apagado al Espíritu, donde he contristado al Espíritu, donde he puesto una separación entre la comunión del Espíritu y mi persona, el Espíritu Santo. Y Él se mantiene ahí, esperando que haya un arrepentimiento, que haya una conversión. La iglesia hoy está caminando un conformismo espiritual donde dice, bueno, yo no escucho la voz de Dios. Me acuerdo que estaban $100 ahí, yo los agarré, yo no escuché nada. Se escuchó fue la voz del diablo, agarra esos $100. Si escuchó la voz del diablo. Y hace lo malo y no siente que le redarguye y dice, y yo soy cristiano. Y va y dice 4 mentiras y engaña a algunas personas y no siente que le redarguye su corazón. Si su corazón no le redarguye y no nos está redarguyendo y estamos practicando y haciendo el pecado, pero nos sentimos bien, quiere decir que hemos apagado la voz del Espíritu, que hemos contristado al Espíritu. Y el salmista dice, Señor, reconozco que no escucho la voz del Espíritu, reconozco que no siento comunión contigo, reconozco que me he alejado de ti, reconozco que me he apartado de ti. Señor, estoy arrepentido, pero yo quiero sentir otra vez la voz de tu Espíritu. ¿Sabe qué, mis hermanos? Yo admiro a hombres y mujeres de Dios que tienen una comunión con Dios y siempre quieren estar ahí en la presencia. Siempre quieren estar ahí agarraditos de Dios, abrazados con Dios, hablando con Dios, en comunión con Dios. Y saben que esas personas que viven esa vida espiritual, cuando hacen cualquier cosita mala, inmediatamente, porque ellos tienen la comunión, inmediatamente esa voz es un estruendo en su corazón. Y esas personas, usted los mira y ellos se quebrantan, y ellos lloran y gimen. Y dicen, Señor, te fallé, con dolor, con arrepentimiento. Y vuelven a esa presencia, a esa comunión con Dios. Pero ¿cómo camina la iglesia de Cristo hoy en día? La voz del Espíritu apagada, el Espíritu Santo contristado. Y soy evangélico, gloria a Dios, aleluya. Y canto, y danzo, y bailo en la iglesia. Y el mensaje llega, donde Dios les dice, quiero tener comunión contigo. Quiero ser uno contigo. Jesús en Juan capítulo 17 dice, Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien has enviado. Quiero que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Y Él quiere también ser uno con la iglesia. Cristo quiere ser esa cabeza de este cuerpo que somos usted y yo, que es la iglesia. Y si Cristo es la cabeza y usted es el cuerpo, ¿cuántos cuerpos hay? Uno solo. Quiere decir que quiere que usted y yo seamos uno con Él, que seamos uno con Dios en esa comunión.
¿Alguien leyó esa parte que dice que Dios se proveyó un hombre conforme a su corazón? Eso lo dice 1 Samuel, hablando acerca de David. En Hechos capítulo 13 también habla acerca de esto. Dice que Dios levantó a David, hombre conforme al corazón de Dios, que obedecía, que quería obedecer a Dios. Y alguien dirá, o sea que un corazón conforme al corazón de Dios es un corazón obediente. Vaya a Génesis. Dios hizo todas las cosas, crea al hombre y toda esa creación le dice al hombre, te he enseñoreado sobre todas esas cosas. Y solamente le da un mandato para buscar obediencia en el hombre. Le dice, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero del árbol que está en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Un solo mandato, una sola ley, un solo mandamiento. Dice, el día que de él comiere, ciertamente morirá. ¿Y qué pasó con el hombre? Comió, desobedeció. ¿David desobedeció a Dios? Sí, Dios lo busque. David desobedeció muchas veces. Pero el Señor dice, David tiene un corazón conforme a mi corazón. José Castro, el que les habla. José Castro piensa así. Un corazón conforme al corazón de Dios es un corazón que quiere en todo tiempo tener comunión con Dios. Ese es un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Creador que está allá arriba, nuestro Dios, quiere tener comunión con usted y conmigo. Y yo lo interpreto así. Un corazón conforme al corazón de Dios siempre quiere tener comunión con Dios. ¿Y tener comunión con Dios qué es? Que Dios forma parte de mi vida y de mi todo, en todo tiempo. No es que yo estoy haciendo estas cosas acá. Bueno, Señor, apártate un momento porque voy a realizar este trabajo. Esto lo puedo hacer solo. No, mis hermanos. David, siempre que pecó, reconoció su pecado. Cuando le llamaron la atención, inmediatamente dobla su rodilla y dice, Señor, he pecado contra ti. Y cuando usted lee los salmos de David, él reconoce siempre sus pecados. Pero ¿sabe qué decía David? Señor, no volverás a darme vida, no volverás a darme esa comunión contigo, sentir tu presencia, sentir tu poder, sentir tu respaldo, sentir que tu palabra forma parte de mi vida, sentir que tú eres el camino por el cual yo quiero caminar, vivir contigo, andar contigo. Amados, muchos dicen, viendo siempre lo carnal. Sí, David tenía un corazón conforme al corazón de Dios y tuvo como 20 esposas y no sé cuántas concubinas. Y bueno, ese es un corazón de Dios, y yo tengo una sola, no, Señor, yo como que me falta. No, mis amados, un corazón conforme al corazón de Dios está en comunión con Dios. ¿Y usted cree que aparece? Busque, léase la historia de David ahí en 1 Samuel y busque los salmos y busque más en el Nuevo Testamento. No va a conseguir una parte donde dice, y Dios se enojó con David porque David tenía muchas concubinas. Porque cuando el hijo se levantó contra David, se tomó 10 concubinas y fue y se acostó con ellas. Pero después, bueno, David tenía sus otras esposas y otras concubinas. Pero no es la parte que Dios quiere que usted entienda de David. La parte que Dios quiere que nosotros, la iglesia, entendamos acerca de David es que su corazón siempre quiso estar con Dios, caminar con Dios. Es más, yo no entiendo, nos dice la palabra acerca de Enoc. Dice, caminó con Dios y fue traspuesto, no vio muerte, se lo llevó Dios. O sea, Enoc era ese hombre antes de David que marcó un antes y un después en la historia del hombre. Enoc caminando con Dios, o sea, en su vida Dios formó parte de todo. Y llegó a formar tanto parte del todo de Enoc que dice, en ese caminar, y un niño lo dijo así, no se fue a caminar con Dios. Y bueno, y Dios le dijo, no, vete para mi casa. Y se fue para la casa de Dios y después Dios le dijo, ¿quieres volver? No, yo me quedo aquí en tu casa. En la casa de Dios todo es mejor. Enoc lo hizo, caminaba con Dios, Dios formó parte de su todo. David
que viene cientos de años después, David era ese hombre que quiso también caminar y practicar lo que Dios le enseñaba en la palabra. Lo que David conocía, no de toda la Biblia que usted tiene, que tengo yo, porque él conocía era esa parte del Pentateuco. Pero lo que David conocía de la historia y todo, David lo practicó y lo vivió. Hizo que la palabra de Dios formara parte del caminar de su vida. Necesitamos la palabra, necesitamos tener comunión con Dios, necesitamos mejorar nuestra relación con Dios. Hermanos, como iglesia de Jesucristo 2026, estamos apagando el espíritu y estamos contristando el espíritu. Y entonces decimos, José Castro se la pasa diciendo, Señor, ¿dónde están los milagros? ¿Dónde están las señales? ¿Dónde están las sanidades? ¿Dónde están los prodigios? ¿Dónde están las maravillas? ¿Dónde está Marcos 16:15 en adelante que dice que estas señales seguirán a los que creen? En su nombre, en el nombre de Jesús, dice, echarán fuera demonios. Si bebieran cosas mortíferas, no les hará daño. Tomarán en la mano serpientes. Y dice, termina diciendo ahí el versículo, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y queremos que las señales nos sigan. Queremos que las señales nos sigan. José Castro quiere que esas señales le sigan también. Que esas señales sigan a la iglesia de Jesucristo. Pero está pasando que la iglesia de Jesucristo no quiere tener comunión con nuestro Señor. Está pasando que la iglesia de Jesucristo ha contristado el espíritu, que la iglesia de Jesucristo tiene el espíritu apagado, que la iglesia de Jesucristo quiere caminar en sabiduría y conocimiento de hombre, que la iglesia de Jesucristo quiere caminar en lo que dicen los apóstoles de este tiempo, que la iglesia de Jesucristo se deja dirigir por el profeta de este tiempo, que la iglesia de Jesucristo quiere enseñar lo que el Instituto Bíblico dice que debe enseñar, y la iglesia de Jesucristo no quiere entender que necesitamos al Espíritu Santo de Dios, que vivifique su obra y que vivifique la palabra y que haga que las señales se manifiesten, que los milagros, los prodigios, la maravilla y todas esas cosas que Jesús prometió sean algo vivo, real, tangente para la iglesia. Mis amados, llamo hoy a que entremos nuevamente en la comunión con Dios, que avivemos la llama del Espíritu. No dejemos apagar el Espíritu. Mis amados, cuando usted escuche la voz del Espíritu, supongamos, la escucha así pacífico, que le diga, no hagas tal cosa, no se ponga a mirar para los lados, como que me está hablando. No. Cuando usted escuche esa voz chiquitica, porque como tiene el espíritu apagado, él le va a hablar pacitito. Apenas escuche la voz, entre en obediencia. Apenas escuchemos la voz de Dios, entremos en obediencia. Con nuestra obediencia, esa voz se va haciendo más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y cuando usted escuche más fuerte la voz de Dios en su caminar, en la dirección de su vida, entienda, tengo comunión con el Señor. Estoy en comunión con el Señor. Escucho su voz fuerte que me redarguye. Escucho su voz que me guía. Escucho su voz que me dice, no entre en ese negocio. Escucho su voz que me dice, hágale esta alma. Escucho su voz que me dice, ora por ese enfermo. Escucho su voz que me dice, mira hacia allá, ora por aquella persona. Escuche y obedezca. Porque la voz va a seguir hablando. Dios no es mudo. Dios ha hablado, habla. Y dice, y en estos postreros días, dice Hebreo, nos ha hablado por el Hijo. Y nos sigue hablando. Y si usted escucha la voz, obedezca. De su obediencia va a depender que esa voz cada vez sea más fuerte en su corazón y que usted tenga esa convicción de que estoy caminando con el Señor. A eso estamos llamados. A caminar en comunión con Cristo. Y tener comunión con Cristo es tener comunión entre nosotros. Porque el Señor dice así, que si nosotros no estamos en comunión, los que estamos acá, no podemos tener comunión con Él. Y en esa comunión el Señor nos llama a amarnos, nos llama a perdonarnos, nos llama
a que ese amor entre nosotros sea, como dijo Jesús, sea uno en Cristo. Que tengamos ese amor de Cristo que nos ayude a crecer como iglesia. Termino diciendo, mis hermanos, David tenía la necesidad de volver a la relación correcta con Dios. Y pregúntese, usted y yo tenemos una relación correcta con Dios, con su Espíritu, con su palabra. Una relación correcta con Dios es que si su Espíritu me habla, su palabra me habla, yo entro en obediencia. Pero si su Espíritu me habla, su palabra me habla, y yo sigo en desobediencia, tengo una relación incorrecta con Dios. Y no puedo ver las señales que me siguen. No puedo ver milagros, no puedo ver prodigios, no puedo ver nada de lo que Dios quiere hacer. Sin embargo, el Señor, como nos ama tanto, dice, en tiempo aceptable te he oído, te he socorrido. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el tiempo que por la buena nosotros decidimos entrar en comunión con Dios. Por la buena, porque con lazo de amor, hoy nos dice el Señor, vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre bueno, Dios maravilloso, Señor eterno. Agradecemos por tu palabra, la cual hoy nos redarguye y nos dice que desea